Precio del dólar hoy en Colombia baja tras victoria de Abelardo de la Espriella en preconteo. Así se cotiza la divisa. El mercado cambiario colombiano inició la jornada de este lunes 22 de junio con una marcada tendencia a la baja en el precio del dólar, en un contexto de ajuste inmediato tras la segunda vuelta presidencial celebrada el domingo. La divisa estadounidense abrió en 3.409,99, frente al cierre anterior de 3.441, lo que evidencia una caída en las primeras operaciones del día y confirma la reacción inicial de los inversionistas ante el nuevo panorama político. El movimiento del dólar se produce luego de que el preconteo electoral diera como ganador a Abelardo de la Espriella, un resultado que ha sido seguido de cerca por los mercados financieros y que ha influido en las expectativas económicas de corto plazo. Lea también, ¿por qué está bajando el dólar en Colombia? Estas son las claves de la caída en el precio de la divisa. En las primeras horas de negociación, la divisa llegó a ubicarse en niveles que no se registraban desde febrero de 2020, consolidando un punto de referencia relevante para el comportamiento del tipo de cambio en el país. Reacción del mercado cambiario tras las elecciones. La caída del dólar responde, según analistas, a un ajuste inmediato de expectativas por parte de los agentes del mercado, que suelen reaccionar a eventos políticos de alto impacto, como las elecciones presidenciales. En este escenario, los inversionistas evalúan la posible orientación económica del nuevo gobierno y cómo esto podría influir en la entrada de capitales al país. De acuerdo con la periodista Valerie Cifuentes, el mercado tiende a descontar escenarios futuros, es decir, anticipa posibles cambios antes de que estos se concreten oficialmente. Este comportamiento se refleja en la reducción de la demanda de dólares o en un mayor flujo de divisas hacia mercados emergentes como el colombiano. Lea también, de la Espriella aseguró que los colombianos que soliciten asilo en Estados Unidos serán devueltos a su país. El mercado cambiario colombiano inició la jornada de este lunes 22 de junio con una marcada tendencia a la baja en el precio del dólar. Crédito, Colprensa. Petróleo y contexto internacional también presionan el precio. Más allá del componente político, el comportamiento del dólar también está influenciado por factores externos, especialmente el precio del petróleo, una de las principales fuentes de ingresos de Colombia. El barril de referencia Brent ha mostrado movimientos relevantes en las últimas semanas, pasando de niveles cercanos a los $100 a alrededor de $80 de potencia, lo que ha generado ajustes en el flujo de divisas hacia economías exportadoras. Cuando el precio del crudo se mantiene en niveles relativamente altos, aumenta la entrada de dólares al país, lo que puede ejercer presión a la baja sobre la tasa de cambio. Oferta y demanda de dólares en el mercado local. El comportamiento del tipo de cambio también responde a una lógica básica de mercado, la relación entre oferta y demanda de dólares dentro del país. Si aumentan las exportaciones o los ingresos en divisas, hay más dólares disponibles en circulación, lo que tiende a reducir su precio frente al peso colombiano. Este fenómeno ayuda a explicar por qué la moneda estadounidense ha mostrado episodios de corrección a la baja durante el año, incluso en medio de escenarios de volatilidad internacional. Lea también, economistas del Quindío explican los efectos de la caída del dólar sobre el turismo, el café y las remesas. Tendencia del dólar en 2026. En lo corrido del año, la TRM ha mostrado una tendencia general de descenso frente a periodos anteriores. Caída de 15,21% frente al mismo periodo del año anterior. Reducción de 7,92% frente al inicio de 2026. Disminución de 6,53% frente al mes pasado. Estas cifras reflejan un comportamiento de apreciación del peso colombiano frente al dólar en distintos cortes de tiempo, aunque con episodios de volatilidad asociados a factores externos. Preguntas frecuentes.
¿A cuánto está el dólar en Colombia hoy, lunes 22 de junio? El dólar abrió la jornada en 3.409,99, según los registros iniciales del mercado cambiario. ¿Por qué bajó el dólar en Colombia tras las elecciones? La caída responde a la reacción del mercado frente al resultado electoral, sumada a factores internacionales, como el precio del petróleo y el flujo de divisas. ¿Cómo influye el resultado de las elecciones en el dólar en Colombia? Los mercados ajustan expectativas sobre estabilidad económica, inversión extranjera y políticas futuras, lo que impacta la demanda de dólares. ¿Qué relación tiene el petróleo con el dólar en Colombia? El petróleo es una de las principales fuentes de dólares del país. Cuando su precio sube, ingresan más divisas y el dólar tiende a bajar. ¿Qué significa que el dólar baje para los colombianos? Implica menores costos en productos importados, compras en el exterior, viajes internacionales y pagos en moneda extranjera.